buenos días a todos. Mil gracias por conectarse. Gonzo Arias tiene un enfoque hacia todo lo que nosotros hemos estado trabajando permanentemente de nivelar mente, cuerpo, espíritu y emociones, pero él lo hace con algo que hemos hablado sobre la física cuántica, que es la energía, la vibración, y nos va a explicar cómo es su enfoque. Y Gonzo, te pido que te presentes tú mismo. Bueno, gracias Guillermo, buenos días. Bueno, mi nombre es Gonzalo Arias, devenido en mi personaje Gonzo Arias, que me bautizaron allá lejos y hace tiempo cuando tocaba rock en Argentina, hace ya muchos años. Y vengo trabajando con la música en realidad desde los 4 años. Y desde hace 15 años investigando la música en distintos ámbitos, la música y el sonido, ¿no? Yo vengo trabajando formándome en técnica vocal y en distintas corrientes de sanación a través de la voz, abordajes desde el teatro, desde las técnicas corporales, desde las artes marciales. Después, si quieren, les paso una reseña mía, digamos, de todo lo que he caminado en relación a esto. También tuve encuentros con comunidades indígenas de aquí y de Argentina, y con gente, digamos, que trabajaba lo que llaman el neo-chamanismo, que investigaban sobre todo mucho lo que el sonido, el uso del sonido en distintas comunidades originarias, no solo de América, sino de todo el mundo, se utilizaba para entrar en estados no ordinarios de conciencia. Y a raíz de eso, bueno, hago una serie de investigaciones en el trabajo vocal y vengo dando ya clases de entrenamiento, primero como asistente y después como profe, hace ya 15 años, les contaba. En este trabajo en realidad llevo 20 y pico de años, ¿no? En el trabajo musical, en el trabajo sonoro, soy docente también. Y después de una investigación de unos 10 años a esta parte, decidí hace alrededor de 5 años crear este abordaje que yo llamo canto origen y que empezó a tomar forma realmente desde el año pasado. Empezó a tomar forma concreta, aunque justamente yo abogo por las no formas, justamente. Mi idea es encontrarnos con la alegría de habitar nuestros cuerpos, de habitar el presente. Y la voz humana, digamos, partiendo de la premisa de que el sonido es vibración y de que la vibración sobre todo se manifiesta en altas frecuencias. Estuve contándoles un poquito del trabajo con la voz humana desde la técnica vocal. La primer vibración, que es con la que hablamos, con la que normalmente hablamos, se le llama técnica vocal voz de pecho. Si quieren hagan el ejercicio en casa, pueden probar dónde está vibrando la voz, ¿no? La voz inicialmente vibra en el pecho y después por distintas formas vocales uno puede pasar a lo que llaman en técnica vocal voz de cabeza, falsete, voz mixta. Pero principalmente centrémonos en la cuestión de la vibración, de la conexión con el sonido. Yo le llamo origen, aunque cada uno tiene una experiencia diferente de la palabra origen, pero es para remitirme principalmente al estado puro de vibración de cada sonido. Si nos ponemos a pensar en cualquier palabra que nosotros emitimos en la vida cotidiana,
esa palabra tiene una correspondencia sonora, vibra, vibra, y generalmente a veces vibra en distintas partes del cuerpo. Y hay análisis muchísimos más minuciosos y profundos alrededor de cómo suenan las palabras en relación con su etimología, pero no vamos a concentrarnos en la definición de las palabras o en los conceptos, sino que lo que me quiero concentrar es en cómo suenan las palabras y, por ende, cómo suenan para cada quien esas palabras. Porque cada palabra que emitimos activa por cadenas nerviosas en nuestro cerebro determinadas experiencias. Y el cerebro es una de las cosas más mágicas que existen, porque el cerebro no actúa con un orden preestablecido. En el cerebro, justamente desde este enfoque de la física cuántica que habla, digamos, de la conexión de todo con todo, el cerebro manifiesta una cantidad de relaciones. Cuando uno dice, por ejemplo, el color rojo, el cerebro activa una cantidad de cadenas neuronales. Pero cuando decimos camión rojo, o cuando decimos vestido rojo, no se activan las mismas cadenas en relación al rojo, sino que se activan otras en relación con estas. Entonces, hay una cantidad de movimientos que a mí desde esa cuestión neuronal me puso a pensar un montón y justo lo hablaba con una amiga que estaba conectada hace un rato, en lo relativa que es la vida, ¿no? Que constantemente se está manifestando en un montón de matices, de colores, de grises, no tan blanco y negro, sino una cantidad de grises en el medio, una cantidad de colores entre los azules, los rojos y demás. Hay una cantidad de infinitas posibilidades en donde la voz a mí me interesa sobre todo trabajarla desde el uso de la voz en la vida cotidiana, entendiendo que cuando yo trabajo, cuando me involucro con mi voz y trato de entender qué estoy haciendo cuando estoy emitiendo un sonido, ya sea hablado, acá quiero hacer una salvedad, y es que el canto y el habla en realidad están mistificados en cierta forma, ¿no? La cuestión de los músicos que cantan, y en realidad, si nos ponemos a escuchar cómo suena nuestra voz constantemente está siendo entonada. Por ejemplo, yo estoy hablando en este momento, ta, 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 ta. Tiene una cantidad de sonoridad nuestras voces. Yo tenía un profesor que decía algo muy bonito, que decía que hay que volver más cotidiano la actividad de cantar, y hay que volver más artística nuestra habla, nuestra manera de hablar. Hay una cantidad de matices que hay que ir desarrollando, ¿no? Pero desde esta premisa, desde entender el canto y el habla como en realidad algo muy similar, porque es una actividad muy similar más allá del enfoque que tenga. A mí me gusta una visión de pensar que todo está cantando en realidad y todo es música, porque digamos que la conceptualización de la música, más allá de los puntos de vista, en realidad todo está sonando a cada paso. Y si uno solamente cree que la música es algo regular o simétrico, está cayendo en un error en realidad, porque si uno se sienta en una playa o se sienta en un bosque, hay una cantidad de sonidos irregulares que en su conjunto conforman un paisaje sonoro, conforman un entorno sonoro, un universo sonoro, como dice un amigo. Y cuando nosotros entramos en esa idea de interiorizarnos, o sea, de trabajar con nuestras voces, el trabajo con la voz nos remite a trabajar en nosotros mismos, hacia adentro. Porque a diferencia de otro instrumento, por ejemplo, yo acá tengo algunos instrumentos y en algunos momentos voy a estar haciendo un poquito de música también. Un instrumento
que yo construí, puedo abrirlo, puedo entender su funcionamiento, sus mecánicas, sus procesos. Por ejemplo, este es un instrumento que se llama kalimba. La kalimba. Ejerzo un impulso que es una vibración, resuena en los puentes y resuena por la caja resonadora. Lo mismo sucede con una guitarra. Cuando uno pulsa una cuerda, la cuerda pasa a través del puente, vibra en esta tapa que le llaman tapa armónica y resuena en su caja de resonancia y sale por este hueco que tiene la boca de la guitarra, ¿no? Pero digamos que, como es un instrumento que está afuera, yo lo puedo observar, puedo analizarlo, puedo desmenuzar toda su mecánica y su funcionamiento. En el caso de la voz, por más anatomía que estudiemos y por más libros que devoremos, la relación personal que tenemos con nuestra voz y con nuestra vibración nos hace automáticamente observarnos hacia adentro. Y el trabajo, digamos, de desmenuzar qué está pasando cuando emito un sonido es un arte muy, muy delicado y muy, muy infinito. Porque con la voz están ocurriendo una cantidad de cuestiones. La voz está resonando en un espacio que a su vez está sonando hacia afuera de una manera muy diferente a cómo nosotros nos escuchamos internamente. A nivel frecuencia nos estamos escuchando un poquito más grave de lo que en realidad sonamos afuera, porque justamente la voz la escuchamos a través de nuestro cráneo y en nuestra vibración, no la escuchamos solamente afuera, ¿no? Entonces, para mí, ahí se vuelve tan mágica el trabajo con el canto, el trabajo con el sonido y el trabajo con la voz, para mí, porque para realmente comenzar, digamos, a trabajar de un modo más amable con nuestra voz, sin tensarnos, sin lastimar nuestras cuerdas vocales, nuestro cuerpo, automáticamente nos tenemos que meter hacia adentro, a hacer un trabajo de autopercepción. Y en esto que yo les contaba antes, que estudié y practiqué muchas técnicas corporales, me permitió tener mucho trabajo con mi autopercepción interna, ¿no? ¿Qué está pasando? Y lo primero que surge cuando uno trabaja con la voz, el primer canto, como dicen algunas y algunos, es nuestra respiración. Entonces, automáticamente, cuando entramos en relación con eso que yo llamo origen, para mí el origen del canto está en nuestra relación con la respiración. Y si uno se pone a analizar diferentes corrientes espirituales, diferentes técnicas corporales, diferentes terapias, están muy relacionadas al trabajo respiratorio y al enfoque respiratorio. Les confieso una cosa, y es que es un poquito difícil a veces tratar de poner en palabras las sensaciones, ¿no? Porque, como ustedes saben, las palabras son finitas, ¿no? Las palabras nunca llegan a expresar todo lo que sucede en una vivencia y en una experiencia, ¿no? Pero lo que les voy a proponer ahora, mientras voy dando, que cada uno vaya haciendo, cada uno y cada una vaya conectándose con su respiración. Intenten saber si están inhalando, por ejemplo, tomando aire por la nariz, están tomando aire por la boca, y simplemente no le pongan juicio a eso. Traten de identificar qué movimientos corporales aparecen en la respiración. Es empezar a interiorizar, ¿no? Ojo, porque en muchos lados ustedes van a escuchar que hay que respirar a la panza, ¿no? Y eso es una gran mentira, porque el aire que ingresa siempre va a los pulmones, nunca va al estómago, el estómago va a la comida. En el estómago hay un músculo involuntario que es el diafragma, que es uno de los principales músculos es como la vedette
o la diva de la respiración. Es un músculo que se encuentra en la base de los pulmones, es súper grande porque está conectado por distintas fibras a un montón de órganos y de huesos. Está directamente conectado a la columna también. Pero bueno, no me voy a poner a hablar tanto de la anatomía. Quien quiera podemos profundizar más en esos aspectos en otro momento, porque digamos que en esta charla en lo que me quiero enfocar es en el canto y la voz como una herramienta de transformación en la vida cotidiana. Y me refiero a esto a que cuando puedo observar mi respiración, cuando puedo sentir cómo estoy respirando en cualquier momento del día, puedo modificar automáticamente cualquier situación de mi vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que yo estoy atenta a cómo estoy respirando en un momento cualquiera de la vida, vamos a poner un ejemplo, estoy conversando de algo importante con mi padre, mi madre o mi hijo, con alguien que yo estimo mucho, quiero mucho. Y tenemos una diferencia, por ejemplo, ¿no? Tenemos una diferencia en la que entramos en una discusión, entramos en una confrontación. Se nos da una oportunidad muy bonita y que cuando nosotros hacemos una pausa, que es eso, se trata de hacer una pausa y sentir qué está pasando con mi respiración, automáticamente podemos percibir cómo estamos emitiendo las palabras. Y las palabras están saliendo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, tratar de hacerlo práctico. Estoy hablando de esta manera, entonces me empiezo a conectar y a hablar y a verborrear, y empieza la verborragia a hablar de esta forma, y cuando me quiero dar cuenta, estoy agitado, es una voz que está acá. Cuando yo estoy agitado ahí, todo lo que salga va a salir sin ningún tipo de peso, sin ningún tipo de apoyo. Principalmente técnico, ya no hay apoyo en mi respiración, no estoy conectándome con la tierra, no estoy aterrizando eso que estoy diciendo, por ejemplo. Y por otro lado, me empiezo a agitar. Cuando me empiezo a agitar, empiezo a estresarme, mi corazón empieza a latir fuerte, empiezan a suceder una cantidad de cosas que hagan el ejercicio, si quieren agítense, y después traten de buscar quietud desde la respiración. Inhalo. Y asentar, darle apoyo a la respiración. Y ahí se da algo muy bonito, y es que cada inhalación y cada exhalación es una oportunidad nueva. Cuando inhalo, a mí me gusta pensar en un verbo como abrir. Abrir espacio, sentir alguna incomodidad, sentir alguna tensión, llevar no la tensión, sino la atención a ese lugar, sentir que abro y sentir que con la exhalación lo libero. Cuando lo libero, lo que estoy haciendo a nivel filosófico, si lo queremos transmitir, es me estoy liberando de una pequeña porción del pasado. Ya sucedió. La nueva inhalación que viene es una oportunidad de vuelta para estar aquí ahora. Entonces, cada inhalación y cada exhalación la podemos ver como una manera de estar en presente. Si realmente me conecto con la respiración, automáticamente los pensamientos se aquietan. Se aquieta mi cuerpo. Por consiguiente, empiezo a estar en armonía con el momento, con lo que va sucediendo. Y acá mucha gente me va a decir, bueno, pero no podemos estar en pausa constantemente. Y es cierto, nosotros no podemos parar el mundo y decir, bueno, paremos chicos, descansamos un momentito y ahora arrancamos. No, tenemos que poder hacerlo en el movimiento. Y acá aparece algo muy bonito que tiene para mí el trabajo vocal y el canto, por ejemplo. Y acá voy a hacer, por ejemplo, una metáfora alrededor de una canción. Por ejemplo, yo canto una canción. Y cuando canto una canción, por ejemplo, la tengo que interpretar en público, a esta canción yo no la puedo parar y decir, uy, ya cuando inicié y la tengo que terminar. Y en el camino van sucediendo un montón de cosas. Es una pura metáfora de la vida, vamos moviéndonos.
Y en el camino vamos viendo cómo encontramos herramientas que en el flujo de los distintos estados por los que pasamos en la vida cotidiana, podemos modificar esto, modificar, por ejemplo, los automáticos que tenemos. Y haciendo este ejercicio que les proponía antes, mientras me escuchan, traten de constantemente estar conectados con la respiración. Recuerden que estar conectados con la respiración de alguna forma es estar conectados con el canto, es estar conectados con el momento presente. Y automáticamente cuando estoy respirando, puedo ampliar mi escucha, que hacia allá es a donde yo quiero ir también. Porque a veces uno en la música o en las artes sonoras comete el grave error de empezar por el sonido. Y desde un punto de vista físico, si uno se pone a pensar, fíjense, nosotros emitimos sonido con nuestra boca, ¿no? Y tenemos una sola boca, pero tenemos dos oídos. Entonces, la misma construcción de nuestro cuerpo, la misma constitución, nos está diciendo algo muy simple, es que hay que escuchar más y hay que hablar menos. Hay que tratar de encontrar un equilibrio justo en esto que sucede. Y automáticamente relacionarnos con eso que sucede afuera, con esto que sucede adentro. Es un movimiento constante, ¿no? Y acá aparece algo muy bonito, que a mí me gusta como constantemente trabajar, que es la dualidad. No hay absolutamente y esto es un pensamiento muy personal, podemos estar de acuerdo, podemos estar en desacuerdos, pero en cierta forma, en todo lo que nos rodea se manifiesta la dualidad. Y en la emisión vocal, en la emisión de nuestra voz, ya sea cantada o sea hablada, y tomen en cuenta esto que les decía antes, es lo mismo hablar y cantar, es lo mismo. Hablar es una manipulación de nuestra exhalación, sale el aire de una manera entonada, igual que en el canto. Partamos desde esa premisa. Y después le quitamos también cierto estatus a los músicos, a los cantantes, ¿no? No quiere decir que le quitemos importancia de ninguna manera y no le quito tampoco el valor que tiene la academia musical, el desarrollo de la técnica vocal. Acá no se trata de confrontar esas posiciones, sino de lo que se trata es de abrir un poco el espectro y de abrir a todas las personas que quieran vincularse con su voz, vincularse con su canto, de alguna manera, quitarle ese desbloqueo que muchas de las personas que llegan a mis talleres, les puedo asegurar, el 90% o más, que tienen algún tipo de bloqueo con sus voces, la gran dificultad que tiene que ver porque en algún momento de sus vidas, cuando eran niños sobre todo, alguien les dijo, vos cantás mal, tu voz suena fea. Y ese pensamiento cala tan hondo, por eso toma mucho valor el trabajo con nuestras voces. Porque eso lo arrastramos a lo largo de la vida, ese tipo de bloqueos, y yo les aseguro, como dice una canción, dice, las palabras son peor que las balas. Una bala a ti te mata o te lastima físicamente. La palabra que a vos te dan o que uno entrega, uno no sabe muchas veces hasta dónde llegan las palabras, hasta dónde calan en mí una palabra que a mí me ha pasado de tener palabras de niño que recuerdo a los 4 o 5 años, que tuve años de terapia y años de trabajo para aún hoy seguir trabajando ciertos bloqueos que me han generado. Y creo que todas y todos tenemos en algún momento de nuestras vidas ese trabajo o ciertos
o ciertas trabas en nuestra vida que muchas veces tienen un origen en ciertas palabras o ciertos pensamientos que muchas veces lo tomamos o lo asimilamos alrededor nuestro, en nuestro entorno. Ni siquiera podemos decir que son completamente nuestros. Entonces ahí es a donde a mí me tiene absolutamente maravillada la voz y el trabajo infinito que se da con las palabras, que se da con la voz. Para mí hay muchísima magia en el trabajo vocal, porque en esto que yo les decía, uno se mete para adentro, observa cómo está su respiración, automáticamente va a observar cómo sale la exhalación, cómo salen esas palabras. Y si me empiezo a conectar con mi cuerpo, mi mente baja sus decibeles y a su vez empiezo a observar cómo estoy pensando, a mí hay un ejercicio que me gusta mucho hacer y es proponer una idea sencilla, que es cómo suenan tus pensamientos, cómo están sonando tus pensamientos, qué música están tocando tus pensamientos. Y esto parece un poco abstracto, ¿no? En la medida en que lo hablo, pero en realidad es muy concreto y es muy simple, pero no por eso no deja de ser profundo. Mi mayor maestra espiritual es mi hermana Lucía. Mi hermana Lucía tiene síndrome de Down y me enseñó, principalmente en su relación con la música y con su cuerpo, lo poderoso y lo profundo de lo simple. Que después, mientras crecía, lo pude encontrar en muchísimas disciplinas y en muchísimos lugares que constantemente abren una cantidad de complejidades, de observar, digamos, todo lo que nos rodea con toda esa cantidad de complejidades que hay, pero cuando lo volvemos, lo empezamos a achicar, tratar de volver a esto que yo le llamo origen, tratar de volver a lo simple. Por ejemplo, del canto, empezar a dejar de hablar del canto como no, el acto de cantar, la música como el arte de combinar sonidos y silencios. Hay una cantidad de conceptos ahí dando vueltas, pero vayamos a lo más concreto de las ganas que tenemos de expresarnos vocalmente. Desde niños tenemos, yo que tengo un hijo chiquito lo puedo observar en mi hijo, unas ganas cuando surgen las primeras palabras, esas ganas de ese encuentro con las personas que te rodean, entendiéndote, ese valor principal que tiene la palabra de poder comunicarnos, ¿no? Y poder expresarnos, poder expresar nuestro sentir, que hasta el momento que no hablamos, nadie entiende qué nos pasa, ¿no? Lloramos, entonces no se fijan si tenemos un problema con el pañal o tenemos hambre. En cambio, cuando nos podemos expresar, aparece esa alegría y esa verborragia que empezamos a tener por esas ganas de vivir, que por el sistema en el que vivimos muchas veces estamos constantemente tratando de ser elocuentes, ¿no? Elocuentes en nuestros trabajos, tratamos de ser elocuentes con la persona que nos gusta, tratamos de buscar ser agradables, ¿no? Desde lo que decimos. Y nos vamos perdiendo de la conexión primaria con la respiración, con nuestro cuerpo, que es el principal, es puntualmente lo que quiero desarrollar en esta conferencia. Y disculpen un poquito si me voy por las ramas. Estoy tratando de acotar muchas ideas. Los que me conocen saben que podría estar acá monologueando muchísimas horas. Y como he investigado muchas cosas, relaciono muchas cosas con otras, ¿no? Porque me parece, además, en este arte de dar talleres, de dar clases, me encuentro con personas que, no sé, en sus profesiones son economistas, abogados, arquitectos, docentes, ¿no? Muchísimos trabajos, muchísimas formas diferentes de encarar la vida y de ver la vida y de ver cada cosa que nos rodea, ¿no? En donde yo no puedo dejar de relacionar la voz
en todo, ¿no? En la relación principalmente con el otro, con un par, ¿no? Cuando uno inicia una conversación, automáticamente empieza esta relación, este diálogo, ¿no? El otro habla, yo trato de escuchar, estamos realmente monólogos. Un momentito aquí ahora, ¿cuánto? En un montón de cosas, ¿no? Entonces, automáticamente estamos en esa mecánica del monólogo interno. Alguien dice algo y yo ya estoy pensando las distintas posibilidades de respuestas que tengo frente a eso que me dice el otro y viceversa. El otro, entonces, en realidad este diálogo, que debería ser muchísimo más rico y más simple, se vuelve un encuentro de egos en donde este abordaje que yo les propongo, que no es ni más ni menos que conectarse con nuestros cuerpos, conectarse con nuestra respiración, tratar de pausar y unir nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra palabra, tiene como objetivo estar más presentes en la vida, no ver pasar nuestra vida por nuestra mente solamente, sino vivirla, respirarla, olfatearla, saborearla, tocarla. Y cada momento de la vida puede ser una nueva oportunidad para cambiar de dirección. Si venimos muy mecanizados, muy alienados en lo que estamos haciendo, pará, respirá, sentí el cuerpo, sentí eso que está sucediendo. A mí me gusta hoy pasar las cosas por lugares muy sencillos. Eso que está sucediendo ahí afuera, ¿es liviano para mí? ¿Es pesado? Si ya es pesado, ¿qué hago con eso? Si es liviano, ¿por qué fluyo así con eso? ¿No? Todo el tiempo es esta oportunidad. Y en cuanto a la respiración, hablábamos de la respiración, ¿no? El principal ahora ejercicio es la respiración. La respiración nos pone en un estado de atención, en un estado de alerta. Y acá vamos a hablar de algo que a mí me encanta y que me parecería hermoso desarrollar muchísimo, que es la escucha. Empezar a abrir la escucha. En esto que les decía, tenemos dos oídos, ¿no? Traten de ampliar todo el tiempo y el gesto ayuda, ¿no? Abrir los ojos, abrir con cada inhalación, a exhalar ese momento, a exhalar ese pasado que está sucediendo y abrimos esta escucha, ¿no? Cuando abrimos en esta escucha, nos damos cuenta que estamos haciendo silencio, ¿no? Y acá hay que hablar un poquito del silencio. El silencio es un concepto muy interesante porque a veces primero que está asociado a un regaño, a una corrección desde niños, ¿no? Hacé silencio, nos retaban, ¿no? Nos regañaban cuando éramos niños. Y muchas veces no nos enseñaron a conectarnos con el silencio de un modo más amable, de un modo más pedagógico, si se quiere decirlo. No encuentro la palabra adecuada ahora vendrá. El silencio, sin más ni menos, en realidad, cuando nosotros paramos un momento nuestros pensamientos, cuando paramos nuestra verborragia, cuando paramos de hablar, automáticamente escuchamos todo lo que nos rodea. Empiecen a tratar de hacer ese ejercicio. Escuchen, por ejemplo, en este momento. Están escuchando mi voz en el computador, pero de pronto el computador tiene un ventilador. ¿Lo logran escuchar? De pronto me estoy preparando un café y está sonando la hornalla, como dicen acá, perdón, el fogón. Está sonando el fogón y está hirviendo el agua. Si están en un apartamento, de pronto el señor del piso de arriba está
escuchando música, o está trabajando martillando, o escuchan una bocina, ¿no? Todo eso que sucede allá nos está permitiendo escuchar un paisaje sonoro. Si lo proponemos desde otra palabra, estamos escuchando una música en ese momento, una música en este entorno, escucho. Y cuando vaya, en el momento que escuché, que hice silencio adentro y me escuché, automáticamente lo que emita, intenten que el sonido que emitan, la palabra que salga de nosotros, de nosotras, esté en comunicación con esto que está pasando alrededor. Entonces, observen cómo está su voz cotidianamente. Les propongo que hagan ese ejercicio, así sea 30 segundos diarios, un momentito, en el que de pronto estén hablando por teléfono y digan, pucha, ¿de verdad necesito esta cantidad de energía para hablar en este momento, por ejemplo? ¿Necesito hablar tan fuerte? ¿Necesito hablar tan rápido? ¿Sí? Y van a empezar automáticamente a registrar muchas sensaciones. Por ejemplo, cuando yo estoy forzando mi voz, empieza a sentirse por acá la voz, como que trabada, filosa. Automáticamente estoy tensando estos músculos, por ejemplo. Esto ya estoy hablando de un aspecto un poco técnico, pero en realidad el trabajo que yo propongo justamente es de autoobservación. Si me observo y digo, uy, sí, de verdad, siento que se me está resecando la garganta, siento que mis palabras están sonando muy estridentes. ¿Cómo las puedo suavizar? Y partan de una premisa para cualquier sonido que ustedes hagan, para cualquier palabra que ustedes emitan. Intenten pensar que lo pueden hacer más fácil. O sea, se puede hacer más fácil ese sonido. Esa palabra, esa oración que estoy ahora expresando, la puedo hacer más fácil. ¿Cómo la hago más fácil? Si quieren desarrollar un poquito este trabajo, realenten, hagan las cosas lentas. ¿Sí? Si hablé muy rápido, vuelvo a repetir eso muy lento. Entonces, por ejemplo, dije, aquí y ahora. Entonces después digo, no, a ver, aquí y ahora. Y realentenlo más. Aquí y ahora. Y sigo. Vieron que tengo el impulso de hacerlo rápido, ¿no? Aquí y ahora. Entonces empiezo a modular lo que digo, a masticar, a encontrarle sabor a esas palabras. Empieza a aparecer algo muy jugoso en la vida y ahí es cuando el hablar nuestro se vuelve mucho más artístico. El arte, en cierta forma, o hacer arte, comunicarse a través de una expresión artística, de una disciplina artística, ya sea la música, la danza, la pintura, tiene mucho que ver con el modo de hacer, con el modo de actuar, con el modo de preparar. Hagan esto, inténtenlo. Por ejemplo, si yo me conecto con la respiración mientras estoy cocinando, estoy amasando algo, ¿qué pasa? Se vuelve más artístico, porque se vuelve más conectado con el momento presente. De eso se trata este trabajo que yo propongo. Se trata de observarnos. Y en ese autoobservarse, en la voz, empezar a afinar mis sensaciones. Bueno, trago saliva y se relaja mi voz. Si la voz no está tan nasal, ¿qué pasa si le doy aire a la voz? Le trato de dar aire. Me tapo la nariz, por ejemplo, y digo, mira, estoy usando solo este resonador. Hay un montón de cositas muy pequeñitas que ustedes pueden hacer en casa para, mirá lo que está pasando. Y acá se trata de afinar mis palabras, afinar mis sensaciones internas. Empezando con mi trabajo interno. Esta es la propuesta. Trabajar internamente y automáticamente las palabras que vayan a salir, el sonido de esas palabras se va a volver muy preciso, muy delicado.
Y fíjense lo bonito acá, en realidad la voz ya no se trata de ir a una clase de canto, o de ir a un taller de canto, o de ir a, un, a, una, a una conferencia como esta, por ejemplo, para escuchar sobre el canto. Se trata de observar tu cuerpo y tu voz en relación con cada situación de la vida cotidiana. Tenemos una oportunidad ahí muy bonita de trabajar con nuestras voces. El trabajo, por ejemplo, para los cantantes es un trabajo constante, es un trabajo diario, es un trabajo de mucha minuciosidad. Un cantante se daña más hablando que cantando. Y fíjense, de todas las labores que nosotros hacemos, todas las labores, todas tienen un trabajo vocal. Por eso, por ejemplo, en actividades como la docencia hay tantas lesiones, porque desde los profesorados o desde los centros de enseñanza no hay, no hay una educación de nuestra voz. A nivel técnico, por un lado, pero fíjense que la voz en realidad nos trae mucha seguridad el trabajo con la voz. Porque por un lado, cómo estamos sembrando nuestra palabra con el otro, en público. Entonces ahí ya el trabajo vocal ya no es solo para cantantes, el trabajo vocal puede ser para docentes, es para vendedores, es para abogados, es para un arquitecto, es para un profesor de cualquier cosa. El trabajo con la voz está presente en todos lados, al menos que, no sé, tengamos una condición de haber nacido con un problema en las cuerdas vocales o en el caso de las personas mudas, sordas, o alguien que haya tenido un problema muy grave y le hayan operado de las cuerdas vocales y se haya quedado sin voz. Pero mientras eso no haya sucedido, hay que aprovechar esa herramienta. Hay que disfrutar del regalo tan bonito de poder expresarnos con nuestras voces. Así que de eso se trata un poquito este enfoque que yo estoy proponiendo. Y hablé entonces, principalmente voy a tratar de desarrollar en el medio de toda esta telaraña que les traté de exponer, voy a tratar de enfocarme entonces en la respiración, en la escucha, la respiración, la escucha, y voy a tratar de dejar de separar el cuerpo, ¿no? Dejar de fragmentarlo. La voz no se emite solamente no opera solamente el diafragma, los músculos intercostales, los abdominales, los pulmones, las cuerdas vocales. No está operando el tracto vocal, no está operando solo eso fragmentado. La voz es un sistema, y es un sistema que es integral. Todo nuestro cuerpo es nuestra voz. Entonces, es muy diferente si yo estuviera en este momento hablándoles así, desganado, y ustedes sienten que esa voz está así y la presencia corporal, ¿verdad? Entonces, hay un montón de cositas para trabajar desde la postura, cómo estoy parado. Hay estudios científicos que dicen que por cadenas nerviosas nuestros dos pies están conectados con nuestras dos cuerdas vocales. Para quienes no lo saben, las cuerdas vocales están ubicadas en la nuez, en esta parte de la nuez. Son un músculo súper flexible, tiene una capacidad de hacer una cantidad de sonidos que forman parte de nuestra voz, de nuestras voces. Hay distintos tipos de sonido, ¿no? Los sonidos orgánicos, que son los bostezos, los suspiros, o los fritos, por ejemplo, cuando me quejo, ¿no? Esos podrían denominarse sonidos orgánicos. Los sonidos, digamos, donde manipulamos la entonación, que le llaman en algunos casos toning. Previo a los sonidos toning podemos encontrar los sonidos humming, que son a boca cerrada, por ejemplo, las M's, las N. Son sonidos que vibran
y los sonidos entonados donde aparecen nuestras hermosas vocales, ¿no? Las vocales son las que permiten que el sonido de alguna forma se abra hacia afuera, ¿no? Empezar a trabajar, ¿no? Con esos sonidos entonados. Y después tenemos sonidos, digamos, como los sonidos armónicos, ¿no? Que utilizan, por ejemplo, los tibetanos. Y la voz, a diferencia de nuestro oído, el oído nos permite oír una cantidad de frecuencias que la voz en realidad manifiesta una cantidad de otras frecuencias que a veces hasta no oímos. Si uno agarra, por ejemplo, un animal como el perro tiene un rango mucho más amplio de escucha, de percepción sonora en realidad. No quiere decir que no lo esté escuchando, porque el cuerpo está recibiendo una cantidad de vibraciones afuera que muchas veces no nos damos cuenta. Yo, por ejemplo, mientras estoy hablando acá, tengo una obra acá al lado en mi casa. Y en este momento los trabajadores están martillando. Por eso constantemente me toca hacer el ejercicio de respirar y relacionarme con eso. No lo puedo negar, no puedo negar que eso está ahí. Eso me está afectando. Está afectando. Por un lado yo lo estoy escuchando con mi oído, pero por el otro lado, si ustedes se ponen realmente a percibir el sonido y la vibración, el sonido empieza a aparecer en los huesos, empieza a vibrar en cierta zona de los huesos, muchas veces vibran las vísceras. Entonces, esta relación constante de la respiración, entendiéndola como el primer canto, y por ende su manipulación sonora a través del humming, del toning, de los sonidos orgánicos, de los distintos tipos de sonidos que emitimos a lo largo del día, cuando los emitimos, y en esta amplitud de la escucha, empezar a abrir la escucha no solo a los oídos, sino a mis ojos, a mi tacto, a mi olfato. Todo está sonando constantemente y la percepción sonora que yo puedo tener muchas veces es muy acotada, dependiendo del momento. Abrir la escucha nos abre el momento, nos abre las distintas posibilidades que tiene el sonido y la voz. Así que como herramienta de transformación cotidiana, creo que en este pequeño atisbo les puedo decir, digamos, que tanto el canto como la voz tiene una cantidad de posibilidades de transformar muchos momentos de la vida cotidiana. Como pequeño ejercicio, y si lo quieren anotar o después lo ven, creo que esta charla va a quedar montada en YouTube. Y quienes quieran conectarse conmigo a través de mis redes, todo el mundo me conoce como Gonzo Arias, Canto Origen, son mis espacios, me pueden encontrar en Instagram, en YouTube y Facebook, y cualquier duda yo me puedo demorar en contestar, pero siempre contesto. Donde estoy proponiendo muchas veces algunos ejercicios simples y algunos ejercicios cotidianos. Ya después, recuerden que cada voz es un mundo, entonces cada persona tiene que encontrar el modo de trabajarlo, ¿no? Hay personas acá, incluso en la charla o en otros momentos, que resonarán con esto que les propongo, pero hay otras personas que querrán trabajar la técnica vocal tradicional, o querrán cantar, o querrán encontrar, no sé, cantando mantras. Hay una cantidad o estudiar locución, por ejemplo. Hay muchas posibilidades, muchísimas posibilidades de trabajar con la voz. Y lo que sí me gustaría que hoy podamos salir de estos conceptos erróneos de unos pueden cantar, otros no pueden cantar. Unos se pueden expresar con sus voces, otros no se pueden expresar con sus voces. El trabajo vocal es solo para los músicos, solo para el que tiene talento, solo para el que nació con su don. No, no es así. Hay quienes les costará más un abordaje que otros, pero todos podemos trabajar con nuestras voces y es cuestión de encontrar el camino adecuado y barrer
barrer con esos prejuicios que venimos cargando de que no podemos hacerlo. Eso es para mí el principal objetivo de mis talleres, es que la gente se amigue con su voz, se encuentre con su voz, encuentre todo ese universo sonoro, toda esa paleta de colores que tiene su voz al sonar. Así que un poquito este abordaje, me gustaría cerrar esta charla, digamos, esta exposición de alguna manera, con un pequeño ejercicio que pudieran hacerlo en sus casas. Ahora creo que nos vamos a quedar un tiempito para contestar preguntas, hacer comentarios, pero en estos últimos minutos me gustaría que cerraran los ojos un momentito. Y se conectaran con su respiración. Y no juzguen su respiración, simplemente inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Y van a hacer un pequeño escaneo de su cuerpo en este momento. Van primero a llevar la atención al bajo vientre, a la zona debajo del ombligo. En algunas culturas le llaman segundo chakra. Jara le llaman en otras culturas, en otras Dantien. Traten de conectarse en la inhalación y exhalación en ese punto. Aflojen sus estómagos. Amíguense con sus rollitos. Amíguense con su barriguita, con su pancita. Dejen que se expanda con cada inhalación y se contraiga con cada exhalación. Si quieren pueden tomar inhalaciones por nariz y exhalarlas por la boca, sacar el aire por la boca. O pueden inhalar por la boca, sacar el aire por la boca. Jueguen. Traten de hacer una vez. Inhalo por nariz, exhalo por nariz. Inhalo por nariz, exhalo por la boca. Inhalo por la boca, exhalo por nariz. Inhalo por la boca, exhalo por la boca. Y ahora van a llevar la atención a sus pies. Y sin juicios, simplemente observen cómo están sus pies. ¿Y qué puedo hacer? Si me siento incómodo, ¿qué puedo hacer para estar más cómodo? Hagan cualquier movimiento que sientan. Inhalen esos pies, exhalen esos pies. Y vayan subiendo su atención ahora a los tobillos. Recuerden, inhalen, abriendo. Exhalen, liberando. Si necesito hacer cualquier movimiento, traten de hacerlo lento. Perciban exactamente qué movimiento están haciendo.
Y recuerden inhalar y abrir, exhalar y liberar. Y vayan subiendo su atención a sus pantorrillas, hacia sus rodillas. Perciban cómo está. Y recuerden abrir, inhalando. Liberen, exhalando. Sigan subiendo su atención ahora hacia los muslos, hacia sus caderas. Imagínense que su respiración es la música con la que este cuerpito danza diariamente. Inhalen y abran esos muslos, esas caderas. Exhalen y liberen a la tierra. Imagínense que liberan hacia la planta de los pies. Perciban ahora si están sentados el apoyo, si están apoyados bien en sus isquiones, que son esos huesitos que están debajo de los glúteos. Traten de percibir ese peso, pueden balancear un poquito, pero muy chiquito, al lado y lado, al frente y atrás. Van a hacer unos pequeños giros. Disfruten. Y respiren con la intención de abrir cuando tomo aire y de liberar cuando exhalo. Y voy subiendo un poquito más la tensión. Voy a ir hacia mi pelvis, la zona de mi hueso sacro, toda esa zona lumbar, mi estómago. Percibo cómo está, no lo juzgo. Si llega cualquier palabra, traten de buscar, repensar esa palabra, simplemente abrir y liberar. Conéctense solamente con la respiración ahora. Pero cualquier palabra, cualquier pensamiento, déjenlo quieto y vuelvan a la respiración. Sigamos subiendo este escaneo de mi columna dorsal, mi pecho, mis omóplatos y hombros. Suelten internamente esa pregunta: ¿cómo estoy? Que recuerden abrir con cada inhalación, liberar con cada exhalación. Lleven la atención ahora a sus brazos, sus codos, antebrazos, muñecas, manos y dedos. Registren cómo están esas manos. Y abran con cada inhalación y liberen con cada exhalación. Y vamos terminando este escaneo poco a poco. Vamos a percibir el cuello, nuestra nuca. Cómo está nuestra cabeza. Perciban cómo está la mandíbula. Cómo están los labios, la lengua. Cómo está mi nariz.
mis ojos y mi frente. Llevo la atención ahora a mi coronilla, esa conexión con el cielo. Traten de sentir de que esa cabeza cuelga y se estira un poquito. Esa columna sin fuerza. Inhalando se puede estirar, exhalando se puede liberar, se puede asentar, relajar. Y ahora sí, tomen 3 respiraciones profundas, cada uno a su tiempo. Y abran poquito a poquito sus ojitos. Y no dejen de estar presentes en su respiración. ¿Cómo están? Recuerden, cada inhalación es la posibilidad de abrir, cada exhalación es la posibilidad de liberar, de entregar este instante y pasar a otro. Gonzo, mil gracias. Muy interesante. Quedamos en deuda con algunos ejercicios de sonido porque todo lo que has mencionado cala. Creo que también lo que has mencionado implica que desde la primera infancia a los niños les deberían enseñar la importancia del sonido y de la voz y no tratar de que formen parte del coro del colegio. Y hay una pregunta al respecto que es muy interesante. Dice, tengo una hermana con una palabra que suena horrible, tengo una hermana que una palabra que suena horrible y se pone mal, ¿qué debería hacer? Interesante esa pregunta. En realidad, yo no sé qué edad tiene, ¿no? La hermana. Porque tendríamos que ver si es muy pequeña, si es ya una persona adulta, la verdad que yo buscaría asociaciones con esa palabra. ¿Qué imágenes me transmite esta palabra que me incomoda? Perdón, es adulta. Es adulta, bueno, bien. Ahí la estoy viendo, María Elvira, ¿no? Hola María Elvira. Primero buscar asociaciones con esa palabra, ¿no? Y tratar de precisar por qué me suena horrible. Porque eso pasa mucho. Constantemente uno dice, no, esto me suena horrible. Pero, ¿qué suena horrible? La palabra, suena cómo me suena la palabra, o lo que asocio con esa palabra. Hay mucho para trabajar ahí, ¿no? Eso habría que ver qué palabra es y también hay un montón de aspectos ahí, porque empiezan a aparecer, vieron que en esto que les comparto también empieza a aparecer un perfil ya terapéutico de la voz. Entonces hay cuestiones que uno puede abordar, uno como en el caso mío, yo como facilitador de talleres o docente lo puedo abordar, pero hay momentos en los que hay que buscar ciertos espacios terapéuticos, que muchas veces ahí vamos con los psicólogos, ¿no? ¿Qué remite? Por eso digo, ¿qué asociaciones tiene esa palabra? Pero empezar a precisar, tratar de buscar precisar. También paso a paso, ¿no? Yo durante mucho tiempo fui de las personas que aprendían como el cóndor, ¿viste? Me iba al punto más alto y esperaba que alguien me empujara y veía si abría las alas o no, ¿no? Es una forma de aprender, que es una forma de mucho vértigo y que no todo el mundo puede también, hay que encontrar el modo propio, ¿no? Entonces, en el caso de esto, yo buscaría esa palabra, por ejemplo, que dicen, me suena horrible. ¿Por qué me suena horrible? ¿Qué me suena horrible esa palabra? ¿Qué recuerdo de esa palabra? ¿Quién me decía esa palabra? ¿No?
Hay un montón de cosas, un montón de aspectos para trabajar ahí. Si yo lo trabajara desde la voz, puntualmente, trataría haría una especie de acto psicomágico, digamos, como lo plantearía Jodorowsky. Yo agarraría y le daría una definición nueva a esa palabra, para tener un encuentro distinto, una aproximación distinta. Y empezaría a trabajar con la palabra deletreándola. Por ejemplo, digo la palabra horrible. Horrible. Y entonces fíjense que la palabra horrible tiene una acentuación en la I. Horrible. Entonces, ¿qué pasa si le cambio la acentuación? Horrible. ¿O qué pasa si hago horrible? ¿No? La palabra cambia automáticamente. La sonoridad de la palabra empieza a moverse. Entonces ahí, fíjense que cada sonido, de hecho, por ejemplo, generalmente cuando nosotros deletreamos nos quedamos muchos en las vocales, ¿no? ¿Y qué pasa si me quedo en las consonantes? ¿Qué pasa si empiezo a vibrar y hago esto? Y me quedo más en la R. Y trato de pasar muy corto, paso por la B. Pero bueno, como te decía antes, hay muchas posibilidades. De lo sonoro, hay distintas formas de cantarlo. También es interesante trabajarlo desde otro lugar a veces. Por eso digo que, ojo, esto que estoy diciendo hay que verlo en el caso puntual, ¿no? Porque hay que tejerlo mucho, hay que tejer bien por dónde encarar esa cuestión. Pero otra posibilidad es encontrarse trabajando los contrarios, que es muy interesante para trabajar. Que en cualquier disciplina artística se trabaja, perdón. Que es, por ejemplo, trabajar en el caso de lo corporal, fíjense en algo. En el caso de la voz, uno trabaja a veces mucho desde la cintura hacia arriba, trabaja de una forma, tiene un anclaje diferente que el que tienen los pies, porque los pies buscan como el árbol, buscan tierra, buscan una energía de enraizarse, de tener buena base, de estar bien enraizados en la tierra. Y en el caso del tronco, la cabeza, ¿sí? La columna necesita buscar altura, es una doble energía, fíjense que ahí aparece esta energía de los contrarios, de los opuestos, que si uno mira cómo se manifiesta la energía internamente, son como espirales que se van enraizando, ¿no? Buscan, y es exactamente igual que una planta, que un árbol. Entonces, por ejemplo, con esta palabra yo buscaría la palabra contraria, y sobre la palabra contraria podrías hacer un trabajo sonoro, cantado, empezar a crear asociaciones. Hay otra forma también, que es, si lo quiero de alguna forma verbalizar, es empezar a escribir con esa palabra, no sé si es, por ejemplo, si la palabra fuera un sustantivo o si fuera un adjetivo. Pero, por ejemplo, digamos que mi palabra con la que quiero trabajar es rojo. Entonces digo, bueno, voy a hacer una especie de poema con el rojo, por ejemplo, ¿no? Son cosas que se me van ocurriendo acá, pero la verdad, te vuelvo a decir, esto hay que puntualizarlo con cada persona. Pero empezar a trabajarlo como un poema. Entonces decir un poema con ese rojo y digo, bueno, ¿cuál color para mí sería un contrario? Y lo pienso como el semáforo. Digo, bueno, el rojo es no puedo pasar y el verde, ¿no? Me permite pasar. Entonces digo, bueno, hago el mismo poema que hice con el rojo, lo hago con el verde. Y veo que empieza a aparecer ahí. Y lo puedo cantar, lo puedo decir, puedo trabajar la modulación de eso, hasta que realmente seguramente la palabra no es el tema, insisto. Seguramente no sea la palabra, sea la cantidad de asociaciones que tiene alrededor de esa palabra y todo lo que movilizó en alguna experiencia, generalmente cualquier experiencia, no sé, puede ser el parto, ¿no? Puede ser el bullying que recibí cuando era niño o con mis primos. Hay muchas formas de abordarlo, ¿no? En este caso. Entonces, en el caso de la hermana de María Elvira, le propondría, bueno, primero
que, que busque alguna guía, que busque algún apoyo con eso, ¿no? Algún acompañamiento, si específicamente lo quiere trabajar, ¿no? Entonces, ahí esa es mi propuesta por el momento. Pero insisto, hay infinidad de posibilidades. Hay que ver también ella cómo está en su relación con su cuerpo, qué movilidad corporal tenga. Hay muchos aspectos, la verdad. Que en este caso, en este abordaje que yo propongo es muy personalizado, ¿no? Porque son muchos factores a tener en cuenta. Y también, como dice un amigo, hasta donde a uno le llega el gorro. Hay cosas que yo puedo trabajar, pero que si veo que no las puedo trabajar, toca remitirlo a quien lo pueda, ¿no? En el caso de alguien que ya el disparador tenga que ver más desde una terapia más psicoanalítica, por ejemplo, y bueno, tiene que buscar un psicólogo. O si ya se remite a alguna cuestión física, no sé, recomendaría algún médico bioenergético, un médico homeopático, etcétera, ¿no? Que en estas, digamos, en este arte de todas las terapias tenemos, gracias a Dios, un montón de posibilidades, ¿no? Bueno, Gonzalo, mil y mil gracias. Muy interesante el tema y creo que da para que podamos profundizar bastante. Sí, a mí en lo personal les cuento algo y les confieso algo. Me parece que hablar de la voz o hablar del canto es bastante complejo, porque en realidad hay que pasarlo por el cuerpo. Para mí hay que pasarlo por el cuerpo, hay que pasarlo por la experiencia. Porque si no se vuelven conceptos muy abstractos, ¿no? Que si uno realmente no hace ejercicios respiratorios o no desarrolla su trabajo corporal para movilizar cuestiones que estén bloqueando la voz, queda muy en la intelectualización de la voz, que es muy interesante como una primera aproximación, pero ya para desarrollar, sí me parece puntualizar aspectos de forma práctica, ¿no? De forma, o sea, brindar conceptos, pero también pasarlos por el cuerpo, porque en ese intercambio de las distintas experiencias que cada quien tiene, aparecen un montón de cosas. A mí me encantaría si pudieran, los que están escuchando, me pudieran comentar un poquito en algún momento, me pueden mandar un correíto o un mensajito a alguna de las redes, que me comenten cómo se sintieron en ese ejercicio de escanear el cuerpo y respirarlo. ¿Qué sintieron? ¿Pudieron definir sus incomodidades? Por ejemplo, ¿pudieron observar algo? ¿Les pudo haber venido, por ejemplo, una palabra? Ahí alguien me está preguntando a qué correo. Puede ser, me pueden escribir por Instagram, ¿no? Por Instagram o por Facebook. En Instagram estoy como Gonzo Arias Cantorigen, @GonzoAriasCantorigen, ahí lo escribió Guillermo. Y en Facebook estoy como Gonzo Arias Cantorigen. Ahí mismo me pueden enviar un mensajito. Si no, también acá les escribo también el correo mío, que es un Gmail, que es goarias@gmail.com. Ahí me pueden enviar cualquier comentario, cualquier sensación, cualquier inquietud que tengan. Nosotros vamos a estar dando talleres. Yo estoy colgando algunos entrenamientos gratuitos por YouTube para que los vean, para que los hagan, para que me comenten cómo se sienten. Porque de verdad para mí el objetivo de este trabajo con la voz es reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestros seres, con el ser integral que somos. Y traer más presencia a nuestra vida, más disfrute, más juego, ¿no? Hoy he estado bastante serio. Generalmente los que me conocen dando talleres, yo soy muy histriónico, soy muy corporal. Y me gusta la energía del niño, la energía de imaginarme que me encuentro con algo por primera vez. Y eso
es algo que me encantaría poder compartirlo, porque en realidad esto parece muy serio, pero en realidad lo que se trata es de desmistificar, de quitarle solemnidad a las cosas también, porque tenemos esta sola vida, y en estos tiempos que están pasando tan delicados y tan complejos, es importante reencontrarnos también con la alegría, con el disfrute y con la gratitud de estar vivos. Bueno, Gonzalo, mil gracias. Entonces, seguimos conversando. Quedamos contactados. Muchísimas gracias, Guillermo, por la invitación. Y muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a todas las que se conectaron. Ahí quedo atento a cualquier inquietud, comentario, en cualquier otro momento.